Es bueno meditar en la palabra y es bueno escuchar a otros siervos de Dios, porque otros también tienen revelación de Dios y aprendemos unos de otros cómo tiene que ser así, porque cuanto más humildes seamos para aprender unos de otros, que todos recibimos del Espíritu Santo, más estaremos preparados para las cosas de Dios. Dice así, versículo 24, dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de la palabra os harán saber lo mismo, porque aparece bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os tengáis de sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados y descendieron a Antioquía se reuniendo a la congregación, entregaron la carta, y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, con los que también como ellos también eran profetas, consolaron y afirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz los hermanos para volver a aquellos que habían sido enviados más. A Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Amén. Amén. Una palabra para aprender muy buena. Siempre estamos aprendiendo y al mismo tiempo que aprendemos nos estamos enriqueciendo de la palabra de Dios y del tesoro que es la palabra. La palabra de Dios es vida, y cuando nosotros comemos la palabra estamos comiendo vida. Por eso es tan importante meditar y leer la palabra de Dios. El libro de la vida, que es la Biblia, Dios la ha dejado para que la estudiemos, para que la comamos, porque cuanto más la leamos, más vida tendremos. Y es importante meditar en la palabra. Dice así en versículo 24: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardando la ley. Han escrito una carta para que la lleven a la iglesia de Antioquía, una iglesia muy amada, porque es la primera, una de las primeras que se formaron en Antioquía después de Jerusalén, y era bastante grande, y además estaba compuesta por muchos gentiles y judíos, y era una iglesia muy amada de Jerusalén. Entonces dicen que escriben esta carta diciendo: cuidado, ahora los que fueron a perturbaros, nosotros no los enviamos. Eran fariseos convertidos al cristianismo, pero que aún tenían sus tradiciones arraigadas. Y es que es muy importante saber que cuando nos convertimos al Señor, la vieja vida, las costumbres, las cosas que no son de Dios, tenemos que dejarlas a un lado. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas, dijo el Señor. Y si Dios ha tocado nuestro corazón, ha hecho una criatura nueva. Por lo tanto, tenemos que dejar lo viejo a un lado y ser otra persona. Un auténtico arrepentimiento y una auténtica conversión lo da la vida diaria de la persona que se ha convertido a Cristo.
Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y si uno no ha cambiado de vida, ni se ha arrepentido, ni se ha convertido, ni da fruto. Por lo tanto, es muy importante que prediquemos el Evangelio puro, porque realmente se está descafeinando el Evangelio de Jesucristo. Se está descafeinando. Tenemos que predicar el Evangelio puro como lo hemos recibido y como está en la palabra de Dios. Dice, ellos salieron de nosotros, pero no son de nosotros. También Jesús también lo dijo, que ocurriría esto. Y el apóstol Pablo también lo dice en varias cartas. O sea que no es nada nuevo. Ya el Espíritu Santo estaba hablando al principio de la Iglesia lo que iba a ocurrir. Entonces dice, no les mandamos nosotros que se circuncidaran ni que guardaran la ley, sobre todo a los gentiles que se habían convertido, es decir, nosotros, los que no somos judíos. Y fijaos en el versículo 25 que dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Aquí está hablando que habían llegado a un acuerdo totalmente, toda la iglesia, todos los apóstoles, todos los profetas que habían allí y todos los hijos de Dios, todos los creyentes, habían llegado a un acuerdo. Más adelante veremos otro versículo porque también es muy importante. Habían llegado a un acuerdo. Y luego dice, y hemos elegido a 2 varones, que luego lo nombran, para que acompañen a Bernabé y a Pablo a esta iglesia. Es decir, con el escrito que enviamos con ellos. A partir de esta carta, curioso, muy importante, a partir de esta carta, es como el punto de partida. Ya todas las iglesias escriben cartas. Antes no se habían escrito, a partir de ahora empiezan a escribirse cartas entre iglesias. Y además, cuando van de un sitio a otro, algún creyente tiene que llevar una carta de recomendación por cuanto había una persecución. Cuando se levantaron persecuciones fuertes, las cartas eran muy importantes porque cada creyente que iba a una iglesia tenía que llevar la carta, porque si no podía ser un espía de los romanos o de los otros infiltrados y llevarse presos a los cristianos. Por lo tanto, tenían que llevar una carta de puño y letra de la iglesia, como que eran cristianos. A partir de aquí comenzaron a escribirse muchas cartas. Curioso, pero es así. Todos los escritores lo dicen, que este fue el punto de partida con esta carta, que recomienda a la iglesia eso y encomienda a los hermanos. Versículo 26. Dice, hombres, hablando de Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la carta están diciendo, nosotros los apóstoles, la iglesia principal, reconocemos el trabajo maravilloso de Bernabé y Pablo, que han fundado iglesias y que han expuesto su vida y que se han convertido a Cristo mucha gente. Los reconocemos. Los reconocemos, que son hombres maravillosos, hombres de Dios. Ojalá se levantaran hombres como estos en la iglesia del siglo XXI. Hombres llenos de Dios, que fundan iglesias y que tocan a las almas con la palabra y el poder del Espíritu Santo. Versículo 27. Así que enviamos a Judas, ¿ves? Ahora nombran estos 2 más, que eran de Jerusalén. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de la palabra os harán saber lo mismo, de palabra también os harán saber lo mismo. Es decir, además de Pablo y Silas, que habían traído el escrito de la iglesia de Antioquía, y ellos mismos iban con otros 2 hermanos a la iglesia de Jerusalén para tratar este asunto que era de vital importancia, ahora la iglesia
de Jerusalén, envía a otros 2 hermanos a esta iglesia, curioso, a esta iglesia, además de los otros hermanos, para decirles, sí, esto es así, como vosotros pensabais, no es de otra manera. Y dice que envían a Judas y Silas. Judas tiene otro nombre, no es otro nombre, no es el hermano del Señor, es Barsabás, creo que se llama, pero que el Judas y Silas eran judíos, sobre todo Judas era judío, mientras que Silas o Silvano, que lo nombran en algunas partes de la palabra de Dios, era judío y gentil, era de las dos cosas. Parece ser que su madre era judía y el padre era gentil, era judío gentil, pero se había convertido a Cristo en Jerusalén y era ya un hombre muy reconocido dentro de la iglesia, un hombre de Dios muy reconocido, y lo envían, es decir, lo veían como un hombre que podían confiar en él para llevar esta palabra, para ver la iglesia cómo funcionaba allí, para que cogiera experiencia, para que fuera un futuro líder, aunque ya era líder. Es decir, tenía cualidades importantes que la iglesia de Jerusalén vio enseguida. No sabemos la edad que tenía, no he indagado en esto, pero enseguida vieron que había un líder con potencia, que luego acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero. Es decir, lo vieron como líder y empezaron a darle la responsabilidad, empezaron a que él se formase poco a poco. Eso es una iglesia con visión, que sabe levantar líderes, sabe ver que hay hombres preparados, que hay hombres con corazón para servir al Señor. Cuán importante es el discernimiento, el saber que una persona puede ser un líder para Cristo. Así que enviaron a Judas y a Silas para que les hicieran saber también la palabra, no solamente el escrito de la carta, sino con ellos mismos, con su palabra, lo que habían acordado en Jerusalén sobre este asunto de la circuncisión. Versículo 28, y muy importante. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fijaos lo que dice aquí. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo primero y a nosotros. Es decir, todo el acuerdo que habían conseguido en el concilio o en el consejo, como queramos llamar, en Jerusalén, que era el primero que hicieron, luego creo que se hizo alguno más, pero muy pocos, no hay tantos concilios como la Iglesia Católica continuamente hace concilios, bueno, todo esto es un rollo. Ahí se hizo una reunión especial, o concilio, como queramos llamarlo, pero creo que se hizo otra vez, o muy pocas veces. Y aquí dicen que estuvo dirigido por el Espíritu Santo, por eso llegaron a un acuerdo perfecto, un acuerdo que hizo bien a la Iglesia de Dios. Amén. Y que se extendió el Evangelio. Pero los concilios que ha hecho la Iglesia Católica han sido nefastos. Algunos para reconocer a María como Madre de Dios. Apaga y vámonos. Eso no estaba dirigido por el Espíritu Santo, sino por hombres carnales que nunca han conocido a Cristo. Y otros muchos más que no quiero mencionar, porque no viene a esta palabra. Nos ha parecido bien el Espíritu Santo a nosotros no imponer ninguna cosa más. El Espíritu Santo. Todas las reuniones que se hagan en la iglesia o en conferencias tienen que ser dirigidas por el Espíritu Santo. Si no, quedan en reuniones huecas, vacías y sin sentido. Y algunas otras para dividir la iglesia y hacerle mal. ¿No? Porque no están dirigidas por el Espíritu Santo, sino por hombres mundanos, por falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, que hay hoy en día mucho apostolitis, y todas estas cosas. Eso no es de Dios. Le dije yo al musulmán
Y digo, eso es de, no sé cómo salió, de matar a una persona. Digo, nadie tiene derecho a quitar la vida, ni de otra persona. Solamente Dios da la vida y la quita. Y el que la quite, por su cuenta, y dará cuentas a Dios. Quinto mandamiento, no matarás. Lo dijo Dios. Él queda. Dice, de los de jamás, digo, los cruzados y los otros que han hecho guerras en el nombre de Dios, nunca conocieron a Dios. Si no hubieran hecho eso, es una barbaridad. Nunca conocieron a Dios. Digo, a los de jamás, Dios mismo le ha dicho, mata. Dice, no, ¿cómo va a decirles Dios que mate a una persona? La Inquisición le dijo Dios a esos que mataran y los torturaran. Nunca conocieron a Dios. Podían tener la religión que quisieran, pero no tenían a Dios. Versículo 29. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de la sangre, del ahogado, la fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Aquí termina la carta. Lo mismo que habían acordado, están diciendo, de los ídolos, porque claro, los judíos, como he dicho, tardaron 1500 años en aprender la lección de la idolatría. 1500 años. Pero cuando vinieron de Babilonia la habían aprendido bien. Y ahora aborrecían la idolatría. Y no querían que ni un ápice, ni un polvo, cualquiera cosa, pudiera pasar a los gentiles, que se convirtieran a Cristo en que hicieran idolatría. Por desgracia, el pueblo que se dice que es cristiano, que no es cristiano, está lleno de idolatría y de paganismo, con imágenes que adoran, de hombres y de mujeres que le han dado figura y los adoran. Eso es idolatría. Y aquí ya le están diciendo la iglesia de Jerusalén, cuidado con esto. Y luego habla también de la fornicación. Ya sabéis que era un pueblo muy libre en cuanto a las relaciones sexuales, porque allí había mucho libertinaje. Ellos no tenían los 10 mandamientos, los gentiles no tenían los 10 mandamientos. Entonces aquello era un cacao, es decir, cada uno hacía lo que quería. Entonces aquí los judíos hacían hincapié, ponían interés en que la palabra, sobre todo la ley, en este aspecto se hiciera, para que fueran hogares consagrados, santificados a Dios, sin pecado, ¿no? Porque las leyes que Dios puso era para guardar la familia en cuanto al adulterio y todo eso, eran leyes muy serias, pero que eran muy importantes para guardar la familia. ¿Cómo está la familia hoy? Hecha un desastre. ¿Por qué? Porque no han guardado los mandamientos dados por Dios, porque cada vez se dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Entonces, como no guardan los mandamientos de Dios, ¿qué pasa? La familia se está desintegrando totalmente. Por eso es tan importante los mandamientos de la ley de Dios. Son importantes para la familia y para el hombre. Y dice, si lo guardáis, bien haréis. Es decir, tendréis bendición. Porque claro, el que se convertía a Cristo, evidentemente no iba a hacer lo mismo que hacían antes. Pero, por si acaso, tendrían que enseñarles algunas cosas que no eran correctas. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Es decir, fueron a Antioquía, la iglesia de Antioquía de Siria, que no es Antioquía de Siria, Antioquía de Siria, y allí les entregaron la carta. La iglesia estaba esperando la noticia, porque me imagino que estaban orando, porque no podía ocurrir un cisma en la iglesia del Señor, nada más empezar. Y no podía ser que ellos, los que no eran judíos, tuvieran unas leyes judías, no pegaba. Ellos eran gentiles, ¿por qué tenían que tener unas leyes judías? ¿No? Una cosa es que sean leyes de Dios y otra cosa que sean leyes impuestas y de los judíos, que además ellos
no hacían caso en algunas cosas a los judíos y no les importaba mucho, solamente que se convirtieron a Cristo, y los que se convirtieron a Cristo escuchaban la palabra de Dios y las enseñanzas de los apóstoles o de los maestros cristianos que les estaban encaminando las cosas de Dios. Versículo 31 dice, habiendo leído la cual se regocijaron, habiendo leído la carta, la cual se regocijaron por la consolación, es decir, se alegraron porque eran buenas noticias, no habían cargas para los cristianos que querían imponer unas cargas de circuncisión que no venían ni a cuento, no tenían que soportar esas cargas, esos rituales, como le dije yo al musulmán, no sé cómo viene una cosa, digo, por mucho que los judíos se lavaran y otros que se laven por fuera, lo importante no es lavarse por fuera, que está bien, lo importante es que te laven por dentro, y el que te tiene que lavar es Cristo. Si no te perdonan y te lavan los pecados, Cristo está sucio, por mucho que te laves por fuera, por dentro está sucio. Eso lo dije a un musulmán, porque ellos tienen el ritual el judío, igual que los judíos, porque se han copiado los judíos, venga a lavarse, va a lavarse. No le sirve que se lave mucho, si Cristo no limpia tu alma, estás sucio. Así que tuvieron gran consolación. Versículo 32. Y Judas y Silas, o Silvano, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ahora vemos que estos dos hombres, estos dos creyentes que eran líderes, no eran cualquier cosa, eran además profetas. Y allí en la iglesia de Jerusalén es maravilloso, igual que la iglesia de Antioquía, que allí había un respeto. Uno era maestro, otro era pastor, otro era profeta, otro era apóstol. Todos eran humildes, se respetaban los dones, cada uno ejercía un trabajo y había una armonía y un amor y una paz tremenda. ¿Cuándo aprenderemos de la iglesia primitiva? El orden, siempre tiene que haber un orden, el orden de Dios y el respeto a cada ministerio. Desde el que limpia hasta el que predica, todos somos iguales, todos somos útiles, todos somos necesarios y a todos nos ha llamado Dios. Amén. Así que dice que confirmaron, se gozaron los hermanos escuchando a estos dos profetas maravillosos. Versículo 33. Pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Es decir, que ahora los que habían sido enviados de Jerusalén se vuelven para atrás. Sin embargo, aquí hay un problema. Hay algunos, porque hablan en plural. En plural no se habla nada más que de Silas y Judas, o Barsabás, que llaman. Entonces hay un problema, habla en plural, sin embargo dice que se vuelven a Jerusalén. Sin embargo, en un versículo más adelante dice que Silas se queda. ¿Habría algún hermano más que no está nombrado, o es que hay algo que falla aquí? Yo creo que se equivocan en la palabra cuando dice que se vuelven a Jerusalén. Fueron despedidos en paz y se volvieron a Jerusalén aquellos que habían sido enviados. Pero Silas no se fue. Dice la palabra que Silas se quedó en esa iglesia. Silas le encantó la iglesia que encontró allí, llena de poder, de gente convertida a Cristo, con unas ansias de predicar en la palabra, el evangelio, conviviendo judíos convertidos y gentiles, que eso es muy bonito. Es como ir a una iglesia donde ves gitanos y payos sirviendo y glorificando a Dios juntos. Ahí ves la mano y la gloria de Dios, que eso es muy importante. Dios ha roto las barreras. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ya no hay ni judíos ni gentiles, ni esclavos, ni ricos, ni amos, ni... Dios ha roto todas las barreras. Somos los hombres los que ponemos barreras, no Dios. Dios quita las barreras y a veces el hombre las pone, por desgracia. Así que dice que aquellos que habían sido enviados, no sabemos si había alguna persona más, que había sido enviada, volvieron a Jerusalén. Es decir, Barsabás o Judas, que nombra aquí, se volvieron a Jerusalén. Pero Silas
se quedó allí. Quedó allí, no sabemos qué tiempo, luego veremos, cuando continuemos meditando en la palabra de Dios, veremos el tiempo que se quedó Silas en esta iglesia. Versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Es decir, ellos también se quedaron un tiempo allí. Y lo hermoso de esta palabra nos quiere decir que Silas le gustó la iglesia de Antioquía, por eso decidió quedarse. Pero es que también le sirvió para ir preparándose para el ministerio, para el viaje misionero, para el trabajo que tenía Dios preparado para él. Porque no olvidemos que Dios ve los corazones. Hay millones y millones de personas en el mundo. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay millones, sin embargo Dios ha escogido a unos pocos para unos ministerios especiales. ¿Por qué? Porque en su gracia Dios sabe cuál es el corazón preparado para servirle. Entonces Silas aprendió de Pablo y de Bernabé y de otros hermanos a prepararse para ser un líder para Dios, para luego ir con Pablo a predicar el Evangelio, porque luego Silas también arriesgó su vida. Es decir, tenemos que prepararnos para cualquier cosa. Los siervos de Dios tienen que estar preparados para toda buena obra, pero para cualquier cosa, porque servir a Cristo nos va a contraer riesgos, nos vamos a meter en bocas de lobos. Yo el otro día fui con la ayuda del Señor, pero era una boca de lobos, musulmanes, pero yo fui con la paz y con el poder de Dios a predicarles la palabra, y me escucharon, y un joven estuvo escuchando tiempo. Es decir, muchas veces tenemos que arriesgar nuestra comodidad, tenemos que apartar nuestra vergüenza y tenemos que exponernos al mundo, incluso nuestra vida, pero valdrá la pena si salvamos a algún hermano. Y Silas tuvo que aprender a preparar su corazón, su vida, para luego ir a acompañar a Pablo. No todo el mundo podía acompañar a Pablo. No todo el mundo está preparado para servir en la primera línea de la batalla a Cristo. Hay que prepararse concienzudamente para estar en primera línea. Porque no es lo mismo estar en primera línea que estar en la última línea. Los de la primera línea son los que se llevan los dardos del enemigo. Y para eso tenemos que estar preparados con una buena coraza, como dice el apóstol Pablo, un buen escudo. Tenemos que estar preparados para servir a Cristo en primera línea. Y eso es importante, que Silas tuvo que aprender esto, prepararse para servir al Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a poner de pie.